Hola mis queridos avatares virtuales, como cada año empezamos este periodo con los vídeos sobre los futuros lanzamientos por géneros, en esta ocasión con los juegos de terror más esperados del año 2023. Como siempre, recordaros que los títulos presentados en esta lista pueden sufrir un retraso, pero hasta el momento de hacer este vídeo están fechados oficialmente para este año 2023. Sin más dilación, ¡arrancamos! Número 1. Dead Space Remake. Desarrollado por Motive Studios con fecha para el 27 de enero para las plataformas PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, es uno de los grandes del género y que vuelve más de una década después, para hacernos sentir terror a bordo de la USG Ishimura. La aventura de Isaac Clarke se erigió como uno de los videojuegos más aclamados de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360 y demostró que el terror y la ciencia ficción pueden ir de la mano. En esta ocasión el remake nos permitirá disfrutarlo como nunca lo habíamos visto, gracias a la ausencia de tiempos de carga, un espectacular apartado gráfico y diversas mejoras en la jugabilidad, además de contenido inédito. Número 2. Project Zero Mask of the Lunar Eclipse. Desarrollado por Koei Tecmo y planificado para debutar el 9 de marzo, llegará para las plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X y S y Switch. La compañía japonesa continúa con sus planes de acercar la saga a nuevos públicos. Mask of the Lunar Eclipse, también conocido como Project Zero 4, es la cuarta entrega de la franquicia que llegó en exclusiva para Nintendo Wii, allá por 2018. Ahora llega en forma de remasterización a todas las plataformas disponibles, con la intención de atraparnos una vez más en sus habituales historias de fantasmas, a los que debemos derrotar haciendo uso de una cámara de fotos con poderes mágicos. Es un capítulo muy peculiar, ya que se desarrolla alternando entre tres protagonistas principales. Número 3. Resident Evil 4 Remake. Desarrollado por Capcom, aterrizará en el mercado el 24 de marzo para las plataformas de Sony, Xbox y PC, y no solo es una de las entregas más queridas de la legendaria franquicia de Capcom, también es uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos. El título se ha podido jugar en prácticamente todas las plataformas que se han lanzado a raíz de su estreno, pero nunca con un aspecto tan espectacular como el de esta nueva versión. Leon S. Kennedy tendrá que rescatar una vez más a la hija del presidente de Estados Unidos, y nos espera multitud de novedades y extras en esta entrega que promete mejorar en todo a la versión original. Número 4. Alan Wake 2. Desarrollado por Remedy, llegará a lo largo de este año 2023, fecha por especificar, para las plataformas PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Al igual que el citado Dead Space, Alan Wake también es uno de los grandes títulos de terror que recordamos con especial cariño de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Una aventura inolvidable en la piel del atormentado escritor que solo pretendía disfrutar de unas vacaciones en Bright Falls, cuando las cosas comenzaron a torcerse. Con el paso de los años, muchos usuarios habían perdido la esperanza de ver una secuela, y ahora solo tendrán que esperar unos meses para disfrutarla. Sin duda, una de las grandes sorpresas para este año 2023. Número 5. Layers of Fear. Desarrollado por Bloober Team, llegará en algún momento del 2023 para las plataformas PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. El estudio polaco se ha destapado como un auténtico experto en videojuegos de terror, así que no es una sorpresa que tengan sobre la mesa una nueva entrega de la saga que les permitió alcanzar la popularidad. Lo que sí no os ha cogido por sorpresa es el hecho de que no se llame Layers of Fear 3, sino que hayan apostado por la popularidad en su nombre. No se conoce demasiado sobre la historia, pero será una especie de reinvención de ambas entregas.
Número 6. Silent Hill Remake. Desarrollado por los ya mencionados Bloober Team, llegará este año 2023 para las plataformas PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Hay quien considera que Silent Hill 2 es uno de los mejores juegos de la historia, así de simple, una historia que deja huella a todo aquel que se atreve con ella, narrada con maestría mientras disfrutamos de un survival horror sobresaliente. La sobrecogedora ambientación de Pueblo Maldito, el tono oscuro y deprimente del guión y la música de Akira Yamaoka son algunos de los ingredientes que dieron lugar a una auténtica leyenda del terror. Ahora, dentro de unos meses, volveremos a disfrutarlo en una versión renovada de la mano de Bloober Team, el estudio responsable de Layers of Fear y The Medium. Número 7. Alone in the Dark. Desarrollado por Pace Interactive, aterrizará en el mercado este año 2023 para las plataformas PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Su anuncio fue uno de los grandes sorpresas del año pasado y no es para menos, ya que estamos hablando de un auténtico mito del terror en los videojuegos, uno de los principales culpables de que en los años 90 comenzaran a llegar todos esos survival horror que tanto nos gustaron. En esta ocasión no se trata de un remake o remasterización, sino una reimaginación del clásico. Edward Carnby y Emily Hardworth merecían volver, aunque no tenemos claro si su deseo era regresar a la mansión Derceto de Luciana. Número 8. Grey Hill Incident. Desarrollado por Wrecking Games, llegará para PC a lo largo de este año 2023, pero no se descarta que también llegue a consolas. Este título utiliza el fenómeno extraterrestre para despertar nuestro peor temor. Los ovnis y las abducciones son uno de los mayores quebraderos de la cabeza del ser humano, a pesar de que ninguno de nosotros los hemos experimentado. Grey Hill Incident nos lleva a los años 90 y nos pone en la piel de un vecino que presencia una invasión alienígena en los campos adjuntos a su casa familiar durante la noche. Número 9. Silent Hill F. Desarrollado por Neatbars Entertainment, está programado para aterrizar en las plataformas PC y PlayStation 5, aunque no se descarta su llegada a las consolas Xbox en algún momento de este año 2023. Más allá del remake de la segunda entrega, el nuevo capítulo principal de la franquicia se sitúa entre los más esperados por los amantes del género. Había muchas ganas de un nuevo Silent Hill, y a falta de conocer si finalmente se llamará así, lo que es seguro es que a todos nos cogió por sorpresa el hecho de que no se anunciase mostrando la ciudad envuelta en niebla, sino con un entorno japonés y una misteriosa mujer rodeada de flores. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked. Número 10. Road Time. Desarrollado por Lunat Software y programado para las plataformas PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, llegará al mercado en algún momento del 2023. No sabemos si es más interesante la idea de explorar una base lunar abandonada o que se ambiente en la visión que el ser humano tenía del futuro durante la década de los 80. Además, hay expectación a su alrededor, ya que el proyecto fue anunciado hace nada más y nada menos que 10 años, pero poco después desapareció sin dejar rastro. Es una aventura de terror en primera persona con elementos de supervivencia y sigilo, y fue anunciado nuevamente durante el pasado Summer Game Fest. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry